Regresamos con el tema de la noche, SF Hogar Seguro. Este supuesto hogar seguro Virgen de la Asunción. Antes del corte escuchábamos las declaraciones del secretario de Bienestar Social de que él asume, reconoce que esta tragedia se pudo prevenir. Pero, ¿cómo reaccionamos a la respuesta institucional, Estuardo, a la reacción de gobierno luego de conocer lo que sucedió en el hogar? Mira, a mí y a todos los televidentes lo que nos sorprende y debe seguirnos sorprendiendo y no podemos callar es que A le eche la culpa a B, B le eche la culpa a C, C le eche la culpa a D. Que la PGN diga que los papás, ¿verdad? Los papás digan que el Estado, saber ni quién es, ¿verdad? Dicen que entonces que la policía los trató mal. Y estos que el director que está ahí en Bienestar Social diga que son los jueces. Los jueces y así nos vamos. Miren, al final, fíjense que solo en Guate pasa eso, ¿verdad? Al final uno busca y analiza quién es el culpable. Ninguno fue culpable. Así como todos fue aquel, fue Nené, fue Teté, pero no hay una responsabilidad. Aquí es donde el MP tiene que entrar, aquí y que se busque toda la ayuda posible. Sí tiene que haber un responsable, sí tiene que haber una responsabilidad en términos de quién no hizo lo que tenía que hacer por algo que se pudo y se puede prevenir. Ojo que esto solamente es en el hogar. Y ya mencionamos que las cárceles en hacinamiento está también mucho de la cárcel de mujeres, que hay bastante denuncia en estos casos, y entonces ya están las denuncias. La pregunta va a ser siempre del juez, supongo, ¿y a dónde los mando? ¿Y qué hago con ellos? Y una pregunta que están haciendo los tuiteros es, mire, y a los otros que escaparon, ¿a dónde los van a enviar? Creo que algunos se fueron a Shela, ¿verdad? Sí, de la fuga que ocurrió ayer en la noche. De la fuga, otros se fueron a otros lugares. Hay un punto que yo sí quiero responder a ese punto, porque hay muchos que están diciendo, sí, los padres responsables. Sí, hay responsabilidad paterna e irresponsabilidad materna. Eso no lo podemos negar. Pero mire, cuando ya el niño está aquí, cuando el niño hay que criarle, hay que criarlo, hay que darle pacha, y hay que ponerle pañales, y hay que enviarlo al colegio y todo. Miren, ahí de nada me sirve a mí empezar a decir, los hipotéticos, si no hubiéramos tenido hijos, si no, ya está aquí. Nuestra responsabilidad es cuidar al niño que ya vino, al que ya tenemos aquí. Ahorita quejarnos de por qué y los padres irresponsables y todo eso, en realidad no tiene sentido. Lo que tenemos son niños, son menores de edad que necesitan el cuidado. Y alguien dijo, es que son malcriados. Miren, pueden ser muy malcriados, pero todo niño, toda conducta se puede cambiar, un principio antropológico, toda conducta se puede cambiar. Y por eso yo quería regresar al punto anterior, porque vean, es que es un error pensar que todos los menores que estaban ahí estaban en una situación de conflicto con porque la ley penal. Pones todos en el mismo costal, y es falso. Es meter, lo que hablábamos, meter a 3 grupos en ese costal. A los que están en conflicto con la ley penal, a los que fueron víctimas de abandono, de violencia. Pero también pongámonos a pensar en la necesidad de acelerar los procesos en el marco de la alerta Salva Kenneth. Porque hay un par de comentarios que decían, bueno, los padres también son culpables. No necesariamente, porque vean, hay otro caso que para mí es y creo que la señora que veíamos en el primer video al inicio de la nota, era el caso de ello. Supongamos en el escenario hipotético que a mi hijo menor de edad se desaparece. Entonces yo voy ante la policía y se presenta una alerta Alba Kenneth. Que la alerta Alba Kenneth es una orden de alerta nacional para buscar a un menor desaparecido. Encuentran al menor, pero como tiene que haber todo un proceso de identificación, de investigación de qué ocurrió y demás, en algunos casos al menor no se lo retornan directamente a la familia o inmediatamente a la familia, sino que van y lo trasladan a estos centros o a estos hogares temporales. Por eso es que hay casos, por ejemplo, si ustedes empiezan a escuchar los testimonios casi que uno por uno de los familiares de las víctimas, ellas decían, es que mi hija estaba ahí solo durante una semana en lo que se arreglaba un problema de una alerta Alba Kenneth. En otros casos es que justamente el juez hasta la semana pasada resolvió sobre que la patria potestad le va a corresponder a los abuelos y entonces solo estábamos esperando la notificación para que saliera. Es decir, ahí había una serie de casos individuales en donde
no eran menores en conflicto con la ley penal. Cada caso es individual ahí, vos. Sí, ahí aunque sí. sean hermanitos los que estuvieran ahí. Porque si ustedes ven las declaraciones de las mamás, dice, también está mi sobrina. Y está la hija de mi prima. Y muchas de las está la hija jovencitas de mi que estaban vecina. ahí, incluso ayer en la noche que Guatevisión estuvo presente cuando se realizó esta fuga y llegó la Policía Nacional Civil a controlar, digámoslo así, aparentemente lo que ocurría en el hogar. Habían muchas denuncias de jovencitas que estaban contándonos lo que estaba sucediendo en el hogar. Y ojo, hay que resguardarlas en este momento porque ellas siguen en el hogar Y siguen en y peligro. hay que tomarles declaraciones y hay que llegar hasta el fondo de lo que realmente Una de las pasaba allí. amenazas, y eso hay que tenerlo bastante claro, una de las amenazas y el miedo que tenían los más pequeños, que no se fueron, que no se huyeron, era que ellos ya tenían porque eso lo cuentan ellos, tenían la amenaza que los que sí se fueron regresaran básicamente a matarlos. Eso lo dicen ellos. Ellos, los menores en este momento tienen un miedo a una represalia que pueda ocurrir y una represalia que ellos dicen, según nos contaban nuestros equipos que se desplegaron al lugar, miedo de las personas que están afuera, De los que que se huyeron. fugaron, pero también tienen miedo de las autoridades porque denuncian también a los monitores. Sí. Entonces, hay una situación de desprotección por todos lados. Entonces yo creo que las autoridades deberían de tomarle declaraciones a estas personas, a los menores, resguardar a las jovencitas que en este momento todavía se encuentran en el hogar Virgen de la Asunción para llegar al fondo del asunto. Y no olvidemos a las niñas embarazadas. Así es. Es algo que voy a enfatizar siempre. No olvidemos a las niñas embarazadas. Y sobre todo las que fallecieron. Porque cuidado, hablamos de 22 niñas. ¿Y los niños? Y los niños que ellas estaban gestando, son más en realidad las víctimas. Son más. Y fue una situación de, como lo decíamos acá, las denuncias existían, pero nadie tomó cartas en el asunto. Y ahora nadie tiene la culpa. Hoy, bueno, nadie tiene la culpa, todo fue una causa de que no se tramitó, no se dio el visto bueno, la luz verde para el traslado, que un juzgador no tomó la decisión que la otra institución creía correcta. ¿Va a haber alguna responsabilidad política? Pero es un problema, es que por eso les digo, ese es un problema de gestión, porque pasa exactamente lo mismo en todos los ámbitos de la administración pública. Es que el Estado es una maquinaria tan ineficiente, es que para notificar una resolución se tardan una semana, para hacer efectiva una orden de traslado, una orden de ejecución, lo que sea, se tardan X cantidad de tiempo, y eso no es un mal exclusivo de este círculo de protección al menor en donde interviene Bienestar Social, PGN, juzgados. Los mismos casos los vemos, por eso les ponía el paralelismo de la crisis del Cambray. En la crisis del Cambray era la misma dinámica, pero en la relación con red, PDH, municipalidades. Es decir, el Estado tiene un problema significativo de poder responder. Ese es a ver, al final de cuentas, la política pública lo que busca es dotar al Estado de las herramientas para proveer servicios o programas en interés de la población. De manera eficiente. De manera eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es que muchas veces existen los programas, pero esos programas son ineficientes, son imprácticos, se tardan semanas en hacer efectiva una orden, una compra, una ejecución, en fin. Toda la maquinaria del Estado de Guatemala, hagan de caso que es una carcacha de 1920, en donde a duras penas camina 5 kilómetros por hora, cuando el mundo opera a otras velocidades. Eso es lo que hay que atender y lo que hay que ver en este tipo de casos. Hay muchos mensajes en redes sociales que hacen énfasis en ahora todo el mundo quiere velar por el bienestar de las niñas, ahora se declara luto nacional, banderas a media asta, puntos resolutivos en el Congreso de la República, pero muchos nos hacen énfasis a que estos gestos no son suficientes ahora para, bueno, tratar de resolver o de justificar lo que pasó quisiera allí. hacer algo pronto y bueno, tiene que cambiar la ley de adopciones, porque la ley de adopciones, qué ratos que cambió, pero la hicieron imposible adoptar en Guatemala, bajo el parámetro de gente que venía a comprar niños o casas de engorde, y hasta unos diputados resultaron ahí, ¿verdad? Pero tratando de tapar a un mal o de subsanar un mal,
¿ya? Lo que hicieron fue hacer imposible entonces la adopción. Principien por ahí, señores diputados. Por ahí tendríamos nosotros una solución. Segundo, la simple no mezcla de unos con otros, esa ya es una gran prevención. ¿Cuál sería la carne de cañón? ¿Cuál sería el lugar primo, el lugar perfecto para reclutar para una mara? Exactamente el Hogar Seguro Este. Ese es perfecto, porque están en las edades donde ellos deben reclutar. Y están casi ya llegando a los 12, 13 y están en esa disposición de, ¿verdad? Entonces, también la no mezcla de unos con otros. Esto no solamente para los niños, esto se ha dicho también, digamos, para los adultos que están en diferentes cárceles y esa división y esa separación de, digamos, por delitos o por gravedad o por otras cuestiones. Y tercero, creo que sí, yo no veo ningún problema en que nos sintamos tristes. Tenemos que sentirnos tristes. Y no solo tristes, sino molestos, enojados. Porque cuando las instituciones responsables empiezan, los representantes, a echarse la culpa a uno con otro, y al otro, y el premio para el otro es que lo despidan, entonces... Y sin responsabilidad. Entonces caemos otra vez en lo que estaba diciendo Filip, que el sistema lleva a la irresponsabilidad. Entonces en una semana, en 15 días, no pasó nada. ¿Quién es responsable? A saber, ¿verdad? Y entonces los 800 niños van a regresar, ahora 900 ahí, van a regresar otra vez al lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué opciones hay también para atender a los niños? ¿Dónde están esas instituciones sociales? Por ejemplo, las iglesias. ¿Dónde están esas instituciones sociales? Los clubes que son para ayuda. ¿Dónde están esas otras instituciones que no son estatales que podrían también ayudar y prestar un servicio en estas circunstancias? Eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar, porque toda sociedad debe tener mecanismos de salida cuando tenemos estas crisis. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF Hogar Seguro, envíe sus comentarios y opiniones sobre esta tragedia y qué se debe hacer de aquí en adelante, hasta dónde hay que llegar. Hay que investigar qué sucedió en ese lugar, por qué estas 22 niñas terminaron calcinadas, se les trató de silenciar, qué ocurría ahí, qué pasa con las denuncias que ellas habían presentado, que habían hecho público de lo que sucedía en este supuesto hogar seguro. Regresamos luego de la pausa.